Aloha, muy buenas, soy Adrián Bernabeu y te doy la bienvenida a Bitcoinismo. Hay quienes viven esclavizados sin darse cuenta y hay quienes se liberan y además construyen empresa para ayudar a otros en este proceso de libertad, ¿no? Alex Recouso es CEO y fundador o cofundador de CitizenX y ha creado esta empresa del futuro, que ya opera en el presente para quienes aman la libertad. Él y su equipo brindan la posibilidad de vivir sin fronteras, podríamos decir, o al menos de que esas fronteras sean más traspasables o más fáciles de moverse entre ellas. No sé si alguna vez has escuchado hablar de ciudadanías, de residencias fiscales, de pasaportes comprados en Bitcoin o de la capacidad de moverte de forma más fácil o de ir allí donde mejor te traten, tal y como dice la teoría de las banderas. Si nunca has escuchado sobre esto o si te interesa el tema y ya conoces, este es tu podcast. Bienvenido al viaje de las ciudadanías, la libertad de movimiento, la doble nacionalidad, la compra de pasaportes, las estrategias de residencia fiscal y cómo todo esto se relaciona con Bitcoin. Muy buenas, Alex. Bienvenido a Bitcoinismo. ¿Cómo estás? Hola, Adrián. Muchas gracias por tenerme aquí en el podcast. Es un placer, Alex. Y antes de abrir todos los melones que tengo abiertos y preparados, bueno, todos los melones que tengo preparados para abrir, me gustaría que para aquellos que no conocen el tema y que no te conocen a ti, pues que no saben sobre ciudadanías, pasaportes de Bitcoin, teoría de las banderas o cómo huir del infierno fiscal y todo esto, pues dedicar unos minutos al menos a poner en contexto, sobre todo a quienes no te conozcan. Yo te he hecho una breve introducción, una breve presentación, pero nadie mejor que tú para poner en detalle lo que consideres más importante recalcar. Así que la primera pregunta es, ¿quién es Alex Recouso? ¿Y cómo llegaste a todo esto de las ciudadanías? Sí, soy el CEO y uno de los fundadores de CitizenX. Es la plataforma de inversión en ciudadanía que básicamente trabajamos con países que ofrecen ciudadanía y pasaportes a cambio de inversión. Esto tiene bastante relación con Bitcoin porque básicamente creo que uno de los mayores activos que tienen los países para poder emitir es la ciudadanía. Igual que muchos países tradicionalmente han emitido deuda para conseguir financiarse, creo que una de las tendencias más claras es que cada vez más los países van a tener que vender pasaportes, emitir ciudadanía para poder conseguir no solo capital y no solo poder conseguir, en muchos casos, Bitcoin de manera neutral en cuanto al presupuesto, sino también poder atraer a talento y a individuos y familias que cada vez más los que se pueden permitir este tipo de diversificación del portafolio de pasaportes y de inversiones en ciudadanía son bitcoiners. Al final yo llegué a esta industria a través de la teoría de banderas. La descubrí cuando tenía 14 años, que es una teoría que te dice que tienes que plantar tus banderas en diferentes países para maximizar tu libertad. Una de esas banderas son precisamente los pasaportes y tu ciudadanía, pero otra bandera pues, es tu residencia fiscal, otra bandera es donde tienes tus activos, que pueden ser activos físicos, pueden ser activos como el oro, pero también puede ser Bitcoin, que es una bandera que está en el ciberespacio. Y básicamente pues, me di cuenta de que no había una forma fácil de poder diversificar tu ciudadanía, que al final es uno de los activos más importantes que tenemos. Por mucho Bitcoin que tengas, si cuando necesites usarlo estás atascado en el país en el cual la moneda acaba de colapsar y no puedes salir, pues de poca utilidad va a ser ese Bitcoin. Entonces, al final, uno de los mejores activos para complementar esa movilidad que tienes de tus activos en el ciberespacio y de esa soberanía que tienes es soberanía en el mundo físico y movilidad en el mundo físico a través de ciudadanías y pasaportes.
Es súper interesante esto, Alex, que comentas de los países, ¿no?, relacionados con la atracción de esos Bitcoin. Te quiero preguntar más sobre eso, pero antes siempre pregunto a todos los invitados cómo han conocido Bitcoin, cómo conociste Bitcoin en tu caso. En mi caso, bueno, creo que lo conocí bastante tarde, porque mi primera toma de contacto con Bitcoin fue en 2017, pero realmente Bueno, es tarde. no, a ver, bastante tarde comparado con los OGs, y no lo entendí realmente hasta 2020. Creo que, bueno, yo me considero class de 2020, soy de esa promoción, porque creo que sobre todo con la pandemia vi muchas tendencias que convergían, tanto a nivel de trabajo remoto, independencia del mundo físico, de poder generar pues, tus ingresos, poder tener empresas, poder trabajar a través de Internet. Creo que en 2020 fue cuando se vio que todo eso era posible con el trabajo remoto. Y por otra parte, las restricciones ya no solo de movilidad, sino de libertad impuestas por el Estado. Creo que muchas personas en 2020 se dieron cuenta de que no podían confiar en sus gobiernos, y creo que fue un momento muy clave a la hora de esa pérdida de confianza en el modelo de Estado-nación. Y creo que a la vez, pues todo eso, obviamente con Bitcoin, se vio como era una alternativa clara al sistema tradicional. Y como digo, para mí Bitcoin es una alternativa o un plan B con respecto al sistema financiero, al sistema monetario. Y creo que en ese momento, en 2020, con todas esas tendencias, se hizo muy, muy claro que la ciudadanía también es un activo, y que igual que buscas tener un plan B respecto al sistema financiero con Bitcoin, muchas personas también se dieron cuenta de que necesitaban un plan B con respecto a su pasaporte, y buscaron pues eso, pasaportes plan B que les dieran opcionalidad extra para no depender solamente de un país, para no tener un punto único de fallo. Es curioso que, bueno, la mayoría de personas entran en máximos históricos, ¿no? O sea, el 2017 es bastante habitual que haya gente que entre en esa oleada, pero no tanto en un momento de caída, ¿no? Como por ejemplo fue en la pandemia que tuvimos esos mínimos, y llama menos la atención, ¿no? Todo el mundo está ahí como con la mente en otros lugares, pero bueno, es curioso todo lo que comentas. Vale, la primera pregunta que quería hacerte, para quien esté aún súper desubicado y diga, pero vamos a ver, ¿pero qué tiene todo esto que ver con Bitcoin? Pasaportes, ciudadanía, me ha hablado de la teoría de las banderas, que luego también te quiero preguntar un poquito más allá, pero ¿cuál es el principal problema que resuelve todo este? O sea, ¿qué es lo realmente importante o por qué es importante el tema de los pasaportes y la ciudadanía? Es verdad que has dado ya algunos matices, ¿no?, sobre esa libertad, digamos, o esas capacidades que te permiten, ¿no? Pero quiero que la gente llegue a entender y a interiorizar por qué realmente es relevante y por qué normalmente no le damos la relevancia que realmente tiene, ¿no? Sí, para eso creo que es útil empezar explicando la diferencia entre, por ejemplo, residencia y ciudadanía, que muchas veces no se entiende, porque una ciudadanía que está representada en el mundo físico a través del documento que utilizamos para viajar, que es el pasaporte, la ciudadanía es un estatus que significa la máxima relación que puede tener un individuo con un Estado-nación, y es el máximo número de derechos que puede llegar a tener como ciudadano. La residencia es un estatus legal también, pero que da un menor número de derechos y es mucho más fácilmente revocable. Es bastante complicado perder la ciudadanía, que un Estado te revoque la ciudadanía, y hay algunos casos en la historia, como por ejemplo sucedió con la comunidad judía en la Alemania nazi, en el Tercer Reich, que básicamente se desnaturalizó a un grupo de individuos y se les privó de la ciudadanía, lo cual pues, en muchos casos supone básicamente una violación de los derechos humanos más básicos. Entonces, eso es importante de entender, que como ciudadano es muy difícil que pierdas ese estatus, es un estatus que dura para toda la vida y que en muchos casos se puede transmitir también a generaciones futuras.
Entonces, pensando qué problemas o qué beneficios aporta una ciudadanía, muchas veces nosotros, al haber nacido en el mundo occidental, al haber nacido pues, en Europa y tener suerte de tener una ciudadanía por nacimiento fuerte, como es la española, y un pasaporte fuerte, son problemas que no nos solemos encontrar, pero que para personas que nacen en el sur global, por ejemplo, son problemas muy básicos a la hora de poder viajar, poder visitar otros países sin necesidad de aplicar o de solicitar visados o permisos de residencia. Y ya no solo eso, incluso una vez que se tiene el permiso de residencia, muchas de estas personas se ven discriminadas, ya sean en las fronteras, en los controles, simplemente por su nacionalidad. Y ya no solo en el ámbito migratorio, sino también en el ámbito financiero económico, que es un problema que Bitcoin soluciona, porque a Bitcoin no le importa dónde has nacido, no le importa tu nacionalidad, no le importa tu estatus, pero a los bancos, por ejemplo, sí que les importa. Entonces, a la hora de abrir una cuenta bancaria, muchas personas tienen problemas por su pasaporte, y esto incluso le sucede a hispanohablantes como los venezolanos. Con el pasaporte venezolano y la ciudadanía venezolana es complicado en ciertos países o en ciertas regiones el conseguir acceso a productos financieros o a servicios financieros. Y después, yendo más hacia problemas que yo los llamo prácticamente como seguro, como asegurarte, como comprar un seguro, que son problemas de, por ejemplo, empieza una guerra en tu país y si solo tienes ese pasaporte y tu país te dice que tienes que ir a la guerra, tienes que ir a la guerra, no tienes un plan B, no tienes más opción. Y esto es algo que hemos visto en Europa con Ucrania, por ejemplo. Todos los varones ucranianos en edad militar que no tenían un segundo pasaporte se vieron obligados a ir a la guerra. Y da igual cuánto Bitcoin tengas, da igual tu riqueza, si solo tienes un pasaporte no tienes opciones. Entonces, eso es una opcionalidad. Y después, a nivel impositivo, también te da más opcionalidad, que es lo que vemos en casos, por ejemplo, de imposición basada en la ciudadanía, que es algo que no solo tiene Estados Unidos, como se dice comúnmente, sino que hay más países que ya tienen ese modelo de ciudadanía. Yo pensaba que solo eran dos, uno de África, ¿no? Que nunca sí, Eritrea y Estados Unidos, es lo que se suele decir. Tenemos un gráfico bastante chulo en CitizenX con todos los países que ya tienen imposición basada en la ciudadanía o que tienen alguna regla de imposición basada en la ciudadanía, aunque no sea imposición basada en la ciudadanía como tal, que es el caso, por ejemplo, de España. En España, si tú eres ciudadano español que has residido en España y te vas a vivir a un paraíso fiscal o a uno de los países considerados como paraíso fiscal, sigues teniendo que pagar impuestos en España durante, creo que son 5 años después de haberte ido. Por tanto, eso supone también, de cierta forma, una regla sobre la que caes y que se podría interpretar que caes en ella debido también a tu ciudadanía. Si se interpreta de la ley, que es una zona bastante gris, pero si se interpreta de la ley que caes dentro de la ley por ser ciudadano y residente, no solo residente, es el caso. Pero es algo que ya se está hablando también, por ejemplo, en Francia. Ya se ha hecho una propuesta de ley para que los ciudadanos franceses sigan pagando impuestos en Francia a pesar de mudarse fuera de Francia, simplemente por el hecho de ser franceses. Es algo que seguramente también ocurra en Reino Unido, en otros países de Europa. Podemos comentarlo después más en profundidad, pero solo para decir que al final tener varios pasaportes, sobre todo pasaportes de países en los que confías, de países que están alineados con tus valores, por ejemplo, si eres bitcoiner, tener un pasaporte de El Salvador puede ser un activo muy interesante porque es un país que está alineado con tus ideas, está alineado con Bitcoin y por lo tanto es un país que no va a confiscar tu Bitcoin, por ejemplo. Y al final pues supone un activo y supone más opcionalidad y más libertad. El caso de Francia sí lo conocía, no el de Inglaterra, y te iba a preguntar también por este caso. Imaginemos que en España hicieran algo parecido y tú podrías de alguna forma darte de baja de una manera fácil, o es realmente un impedimento que igual que en un principio se puede considerar como unos derechos positivos, ¿no? Tener un pasaporte también conlleva, pues en muchos casos, obligaciones de ese tipo y a veces no es fácil desvincularse, ¿no? Tanto de la residencia, y no sé cómo es del caso del pasaporte.
En el caso de la residencia, lo que hay que considerar normalmente son los impuestos de salida, los exit taxes, que ya es algo que la mayoría de países europeos tienen y que, por desgracia, imposibilita que muchas personas que se quieren ir puedan hacerlo, simplemente porque en los casos de exit tax se suele calcular el impuesto sobre el patrimonio, como si se hubiera hecho una venta de los activos, cuando realmente esos activos en muchos casos no son líquidos y por tanto no se podría pagar ese impuesto y por tanto la gente no se puede ir del país, que es el caso, por ejemplo, de personas con empresas familiares, que esa empresa puede tener ingresos de 1 millón, puede estar valorada por el gobierno en 1,5 millones, 2 millones y esa persona debería pagar impuesto de salida, pero no es un activo líquido, no es un activo que se pueda vender para pagar ese impuesto que supuestamente se tendría que pagar. Entonces, esos son la problemática en cuanto a la residencia. Después, en cuanto a la ciudadanía, que países europeos puedan implementarla es difícil por parte del país. Se ha demostrado, por ejemplo, con Estados Unidos, que para poder realmente aplicar esa norma ha tenido que implementar FATCA y básicamente obligar a todo el resto de países a que les reporten información sobre todos los activos que tienen sus ciudadanos en el extranjero. Y muchas personas lo que comentan... Perdónale, porque una cosa es que tú pongas una ley y otra cosa es hacer que se cumpla esa ley, ¿no? Voy al caso contrario. Por ejemplo, Turquía tiene impuestos globales sobre herencias. Los ciudadanos turcos que hereden activos en cualquier país tienen que pagar impuestos a Turquía. ¿Qué pasa? Que Turquía no tiene la capacidad de poder aplicar ese impuesto. No tiene la capacidad operativa ni legal para poder realmente asegurarse de que se cumple. ¿Cuál es el problema? Que creo que en Europa también estamos viendo muchas otras tendencias, como por ejemplo el euro digital y las CBDCs, que van hacia el camino de tener cada vez menos privacidad y más supervisión estatal para controlar mejor los activos de los ciudadanos. También ha salido recientemente un registro europeo para registrar todos los activos que poseen ciudadanos europeos para combatir el crimen financiero y la transparencia fiscal. Al final del día, yo creo que esa tendencia es implementar para quitar privacidad, para poder controlar mejor a sus ciudadanos, para, llegado el momento, poder bien exprimir en cuanto a impuestos o incluso confiscar los activos de ciudadanos europeos. En realidad con el CRS también se conoce bastante, ¿no? En realidad, es verdad que no es tan obligatorio como el FATCA para todo el mundo, ¿no? O de forma tan expresa, pero sí, te pregunto, realmente sí que tienen mucha información, muchos de los países que sí que están en ese CRS, o incluso, perdona, porque a lo mejor lo estamos dando por hecho, explica lo que sería el CRS y lo que sería el FATCA. Sí, el CRS es el Common Reporting Standard, que es básicamente un sistema por el que todos los países que lo suscriben comparten información entre ellos sobre los activos, cuentas bancarias, cuentas financieras que tienen los residentes del otro país en su país. Por ejemplo, Suiza es parte del CRS. Si tú, como residente fiscal español, te abres una cuenta bancaria en Suiza, ese banco en Suiza va a reportar automáticamente a España que tú, como residente español, has abierto esa cuenta en Suiza. La mayoría de países se han adherido al CRS y Estados Unidos tiene su propio CRS, que es el FATCA, que obliga a todos los países, a todas las entidades del mundo, a reportar a Estados Unidos los activos que ciudadanos americanos tienen en el extranjero. Entonces, si bien con el CRS ya cubren y abarcan mucho, no lo abarcan todo. Hay países como, por ejemplo, El Salvador, que no es parte del CRS. Pero aún así, creo que, por ejemplo, de nuevo, el euro digital, las CBDCs, lo que ayudan es a aumentar el control y a saber de forma más efectiva los activos que tienen ciudadanos europeos, ya no solo en el extranjero o en países del CRS, sino en todo el mundo. ¿Y qué pasó, Alex, con eso que se comentaba toda la vida del secreto bancario suizo? Y, si no me equivoco, creo que Gibraltar también tiene algo parecido, ¿no? Y algunos de estos sitios. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo se ha esfumado de esa manera? ¿Y qué ha pasado con la gente que se estaba acogiendo, digamos, a esos servicios, por llamarlo de alguna manera, y de la noche a la mañana han dejado de tenerlo?
Sí, básicamente eso desapareció con el CRS y, de nuevo, cada vez más los estados, los países que están en la bancarrota y necesitan exprimir más a sus ciudadanos van a intentar confiscar más activos, van a intentar aumentar impuestos y, por tanto, van a intentar que tengamos menos privacidad y saber exactamente qué activos tenemos. Por eso creo que la nueva cuenta bancaria en tu bolsillo es Bitcoin. Y al final es algo que no se puede confiscar, que se puede hacer de una forma bastante privada también, haciéndolo de la forma correcta. Y por eso también pues, a muchos países, sobre todo a los países con tendencias confiscatorias, no les gusta nada. Así que probablemente se haga como dos bloques, ¿no? Los bloques más confiscatorios, más controladores, digamos, ¿no? Y luego va a estar por otro lado ese bloque que comentabas antes, ¿no? De aquellos que sean un poco más abiertos, más liberales, no sé si llamarlo de esta manera, y que probablemente sí que dejen las puertas abiertas para los bitcoiners y para aquellos que tengan Bitcoin y probablemente atraigan más cantidad de Bitcoin. ¿Cómo es esa teoría de la que hablabas antes de los países que pueden atraer bitcoiners o que cada vez estén más abiertos a todo esto? ¿Y cómo te lo imaginas? O sea, bueno, ya está empezando a pasar. Ya tenemos casos más o menos reales, pero están muy al inicio, entonces me gustaría que definieras esto, que dieras varios detalles sobre el tema. En el modelo tradicional de ciudadanía por inversión, uno de los mayores problemas del modelo es que depende de terceros. Cada vez que un ciudadano quiere invertir en un país, quiere hacer una inversión, una donación para conseguir ciudadanía y pasaporte, normalmente esas inversiones se realizan en dólares y se realizan a través de bancos que tienen su banco corresponsal en Estados Unidos y que, por tanto, la decisión de dar la ciudadanía, aunque no sea del banco y de un tercero, sí que depende en gran parte de ese tercero, porque si el dinero no puede llegar, es imposible que se realice el proceso. Entonces, igual que estos programas de ciudadanía han supuesto para muchos países una forma alternativa de financiación, los países pequeños del Caribe que ofrecen ciudadanía por inversión reciben la mitad de su PIB del programa de ciudadanía. Wow. Es el 50% del PIB. Entonces, esto supone una forma alternativa de financiación sobre todo para países pequeños en los que estos programas pueden tener un impacto muy grande. Pero a la vez, esto sigue dependiendo de un tercero. Depende de un banco que utiliza dólares y que necesitas que apruebe a esos ciudadanos. Tú como país no eres soberano, no eres libre de elegir a quién le das la ciudadanía si necesitas que el banco lo apruebe. Entonces, en ese escenario es donde yo creo que Bitcoin puede jugar, y ya está jugando, un papel fundamental, dándole soberanía completa a los estados para hacer financiación, para conseguir financiación directamente de ciudadanos sin necesitar la aprobación de un tercero, de un banco, de otro país. No lo necesitan, simplemente necesitan conseguir el capital de la persona que les interesa recibir como ciudadano. Y es un modelo que, por ejemplo, El Salvador ya ha implementado, en el que otorgan ciudadanía y pasaportes a cambio de Bitcoin. Básicamente, El Salvador está emitiendo ciudadanía para aumentar su tesoro de Bitcoin. Y es un modelo que, como te digo, me parece muy interesante por eso, y me parece muy interesante también porque creo que va muy en línea con la tendencia que estamos viendo de adopción en los estados-nación de Bitcoin, que quieren cada vez más acumular Bitcoin, pero lo quieren hacer de una forma neutral en cuanto al presupuesto. Es algo que se comenta mucho en Estados Unidos, budget neutral, y que creo que emitir ciudadanía es una de los caminos obvios. El otro son bonos del Estado, con el modelo del BitBond, que también se ha comentado mucho en Estados Unidos, pero al final yo, en mi opinión personal, creo que las dos formas que tendrían para acumular Bitcoin de forma neutra en cuanto al presupuesto es o emitir bonos o emitir ciudadanía, o una combinación de ambas. Y como te digo, es algo que por suerte ya se ha demostrado en El Salvador que funciona, y que creo que podrían adoptar muchos países.
Es súper interesante esto, Alex. Sí que es verdad que yo creo que lo han hecho también para llamar la atención o para generar un poco de marca, que de esto Bukele sabe mucho, y han puesto ese pasaporte por $1 millón, ¿no? Que se ha convertido, si no me equivoco, en el más caro del mundo. También pues es así bastante llamativo, ¿no? En ese sentido, pero me crea también mucha curiosidad esto que estás comentando y de hecho lo plasmé en en mi libro de Bitcoinismo, que quizás sea la primera vez que se recibe financiación de todas las partes del mundo por un gobierno de una forma tan curiosa o tan descentralizada o tan experimental, porque básicamente cuando publicaron la wallet de dónde están los fondos en Bitcoin de El Salvador, la gente empezó a enviar. No fue una cantidad muy sustanciosa de momento, pero es curioso, ¿no? Que es otra forma de financiarse en forma como de donación de, ostras, nos gusta lo que estás haciendo o queremos apoyar esta forma de llevar el país y de llevar todo esto que estás haciendo con Bitcoin. Así que aquí está nuestro granito de arena, ¿no? Y yo creo que cada vez se va a ver más fuertemente esa diferenciación entre un tipo de países y otros. ¿Y crees que también va a afectar esto directamente a, digo yo, la riqueza del país y obviamente pues el empobrecimiento de muchos de los países que no empiecen a hacer esto, no solo por financiarse de esta manera, sino también porque, claro, atraen a un tipo de público muy distinto, ¿no? Y también encierran a otro tipo de público a aquellos países que ponen más problemáticas, más control y más coartan la libertad, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Sí, yo como creo en Bitcoin, creo que los países que se alineen con Bitcoin, que construyan tesoros de Bitcoin y que adopten Bitcoin, van a ir mejor en el largo plazo que los países que se queden en el sistema fiat. Pero también la belleza del mercado de países y de la diversificación es que tienes lo que quieras. Hay personas que les puede interesar más El Salvador porque son bitcoiners como nosotros y quieren un país que apueste por Bitcoin. Hay otras personas que a lo mejor prefieren un país como Argentina, que está implementando ideas de la Escuela Austriaca de Economía. Han anunciado recientemente que van a lanzar finalmente el programa de ciudadanía por inversión. Hemos estado también asesorando a la administración allí. Es un programa que bueno. tengo mucha ilusión porque entre en funcionamiento finalmente. Y bueno, también puede ser bastante atractivo en cuanto a Bitcoin, aunque todo el tema de Libra me parece que con razón hizo a la administración estar más alerta con todo el tema de la industria, pero bueno, recientemente han anunciado que, por ejemplo, van a empezar a adoptar Bitcoin para recibir impuestos. Ojalá también puedan seguir creciendo esa adopción. Y de nuevo, hay muchas opciones. Tienes Turquía también, que aunque no sea especialmente amigable con Bitcoin, es uno de los países que tiene una adopción más rápida de Bitcoin también. Y al final es un tema de diversificar y alinearte con los países o ser ciudadano de los países que realmente se alinean con tus valores. No conocía esto de Argentina. ¿Cómo es? Porque, o sea, realmente es atractivo, digo, más allá de comprar el pasaporte, o sea, como por tema de impuestos creo que no lo es tanto, pero no lo sé. O sea, cuéntanos cómo sería el caso de Argentina y ya de paso, si nos puedes contar cómo hacéis en CitizenX un caso concreto, por ejemplo, de un bitcoiner, qué es lo que te solicitan, qué suelen buscar y cómo se soluciona, ¿no?, ese paso a paso o cómo hacéis. Sí, Argentina el programa aún no está activo, simplemente se ha aprobado la ley y esperamos que esté activo pronto. Aún no se han determinado la cantidad mínima de inversión y el tipo de inversión, pero es un programa que me hace especial ilusión, obviamente, porque yo, además de Bitcoiner, también soy un defensor de las ideas de la Escuela Austriaca de Economía. Me considero libertario y me parece uno de los experimentos más bonitos que hay ahora mismo en el mundo, que Milei consigue demostrar que las ideas
libertarias, ¿no? Funcionan, sí. Y por eso me hace especial ilusión que el programa funcione, porque además creo que es algo que va hacia el mismo camino pues al final, libre mercado, ofrece el pasaporte y consigue financiarte a través de ofrecer servicios a tus ciudadanos y que te paguen por esos servicios, que en el caso de Argentina pues sería el pasaporte. Es uno de los pasaportes más fuertes del mundo, permite viajar a más de 170 países sin visado, es parte de Mercosur, que es Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, y da derechos en 9 países además. Tiene acceso sin visado a Europa, y han anunciado que van a formar parte también del programa del ESTA, del Visa Waiver de Estados Unidos. Y son parte también de Global Entry, que solo hay 21 países. El Salvador, por cierto, ha sido el número 21 en conseguir el acceso a Global Entry, que es básicamente, qué curioso, una vez, ¿no?, teniendo el 21. Sí, bastante. Sí, es simbólico, simbólico. El destino, sí. Es caprichoso. Explica si puedes lo que significa esto, lo que es Global Entry. Sí, Global Entry es un programa de 21 países que tienen acceso expedito a Estados Unidos. No quiere decir que no necesiten visa, pero ya sea con la exención de visa a través del programa ESTA, del Visa Waiver, o una vez que ya tienes el visado, el permiso de residencia en Estados Unidos, tienes acceso a una inmigración más agilizada en la frontera, normalmente en el aeropuerto. Y solo se lo dan a países que Estados Unidos considera aliados y que considera seguros. Entonces, el pasaporte argentino pues, es algo que también tiene y bueno, va a tener pronto, bueno, Global Entry ya tiene y va a tener el ESTA y el Visa Waiver pronto. Por tanto, es uno de los pasaportes más fuertes del mundo, en mi opinión, y sobre todo para europeos creo que es una alternativa muy buena, porque Argentina es un país prácticamente europeo. Buenos Aires parece una ciudad europea, sí. Y como estilo de vida, como alternativa a Europa, sobre todo con el declive que estamos viendo en Europa, es una alternativa muy buena para europeos. Seguramente también una alternativa buena para bitcoiners. Atacando tu pregunta de cómo ayudamos, por ejemplo, a bitcoiners, nosotros somos la única plataforma que permite realizar todos los pagos en Bitcoin. Tenemos una plataforma segura para proveer toda la información, para mantener la privacidad, que es algo que también es importante para bitcoiners, y después trabajamos directamente con países que son amigables en cuanto a Bitcoin, ya sea, por ejemplo, Antigua y Barbuda en el Caribe, ya sea El Salvador, donde trabajamos directamente con el gobierno y ayudamos al programa. En el futuro será Argentina e incluso, bueno, también Turquía, que aunque no sea especialmente amigable en cuanto a Bitcoin, como digo, la adopción es bastante grande y en muchos casos se puede realizar también gran parte del proceso en Bitcoin. ¿Y cómo es? O sea, Alex, entiendo que rellenan un formulario, o sea, entiendo que hay que tener la información de quién eres, de qué es lo que quieres, de cuál es tu situación y todo esto. ¿Y luego qué? O sea, porque entiendo que en vuestro caso sí se compra esta ciudadanía, este proceso. Entiendo que también hay otras formas a través de la residencia y de estar allí, ¿no? Y de todo esto, sin tener que... Pero ¿cómo funciona en vuestro caso para que la gente pueda ubicarse de qué es lo que hacéis exactamente y qué solucionáis? ¿Cómo se hace? Sí, para obtener ciudadanía hay diferentes caminos, hay diferentes formas. Tienes la ciudadanía por matrimonio, que es casarte con una persona que es ciudadana y conseguir la ciudadanía. Tienes la ciudadanía por nacimiento, que es por haber nacido en el país. Jus solis se llama, que es básicamente por haber nacido en el territorio, tienes derecho a la ciudadanía. Y después hay otros países que son jus sanguinis, que es por tus padres, por herencia. Si naces o tus padres tienen una nacionalidad, tú heredas esa nacionalidad. Después está la ciudadanía por naturalización, que es, te vas a vivir al país después de unos años, en muchos casos de un examen de naturalización, demostrando que conoces el idioma, la cultura, las costumbres, la historia, te dan la ciudadanía, te naturalizas en el país. Normalmente es la más común, es la que se suele elegir. Está la ciudadanía por descendencia, que es teniendo ciertos antepasados. Por ejemplo, es muy común en Europa, gente que tiene antepasados europeos, ya sean abuelos, bisabuelos, y tienen derecho a recuperar esa descendencia que se ha perdido, ese activo que se ha perdido, y aún lo pueden recuperar.
Y después está la ciudadanía por excepción, que es básicamente el país que decide otorgarte de manera excepcional la ciudadanía, que es, por ejemplo, el caso de Emiratos Árabes Unidos, lo que sucedió con Pavel Durov, el fundador de Telegram, después de llevarse Telegram a Dubái y hacer una inversión muy grande en el país, decidieron darle la ciudadanía, una de las ciudadanías que es más difícil de obtener, que es la Emirati, y decidieron otorgársela de forma excepcional. Y después está la ciudadanía por excepción, que es muy parecida a la ciudadanía por excepción, la ciudadanía por inversión, perdón, pero que tiene unas cantidades y unos requisitos predefinidos. Entonces, el proceso suele ser conseguir esa información para poder cumplir con los requisitos que pide el programa, que normalmente son tener un certificado criminal, un reporte criminal limpio, sin antecedentes penales, tener un buen perfil, una buena experiencia profesional, poder probar que se han adquirido los fondos de forma lícita, que no hay fondos ilegales, que no hay evasión de impuestos. Y cuando todo está correcto, cuando se tienen todos los documentos y toda la información necesaria para cumplir con los requisitos predefinidos del programa, se realiza una inversión o una donación también predefinida, y hay leyes que especifican que a cambio de esa donación o de esa inversión, cumpliendo con los requisitos de seguridad e información del programa, se otorga la ciudadanía. Entonces está predefinido en la ley. En la ciudadanía por excepción, como es el caso de Emiratos Árabes Unidos, Serbia, no está predefinido en la ley, pero sí que se puede conseguir si el país decide otorgártela en tu caso específico. ¿Cuáles son, Alex, esas ciudades más, o sea, esos países más Bitcoin friendly? O sea, ¿cuáles son los lugares más interesantes para un Bitcoiner? Sí, ahora mismo estamos en el momento de la historia en el que más países venden su pasaporte, en el que más países venden ciudadanía. Se ha anunciado hace un par de semanas el último país, Sao Tomé y Príncipe, y estamos en el momento de la historia en el que más países hay, y muchas de esas opciones son bastante amigables para bitcoiners. Te diría que el mejor país para conseguir un pasaporte y una ciudadanía siendo bitcoiner es El Salvador, es el país Bitcoin, pero bueno, como dices, el programa es uno de los más caros. Creo que va a haber noticias pronto acerca de nuevas opciones, y sinceramente, si se lo puede permitir, es el programa que le recomiendo a nuestro bitcoiner promedio. Después diría que Antigua y Barbuda en el Caribe es el más amigable en cuanto a Bitcoin, simplemente porque se puede realizar todo el proceso con Bitcoin, incluso la donación al país una vez que el solicitante ha sido aprobado, y es el único país en el que se puede hacer de forma más o menos sencilla, y que están acostumbrados a ver como prueba de fondos y como origen de los fondos Bitcoin, y lo entienden y son amigables de cara a los bitcoiners. Y después diría que Turquía también es una buena opción para bitcoiners, aunque tiene muchas otras desventajas, como por ejemplo el servicio militar obligatorio, como por ejemplo los impuestos globales a ciudadanos turcos por herencia, pero es un país que tiene bastante adopción de Bitcoin, también debido a la inflación de la lira turca. Y después diría que incluso Serbia o Emiratos, aunque son programas de ciudadanía por excepción, también son bastante amigables en cuanto a Bitcoin. La opción de Serbia quizá es más económica, son 400.000 euros en total de inversión en el país y contribuciones. En Emiratos nos iríamos a partir de 10 millones de dólares. Es muy exclusivo, es para ultra high net worth, gente de perfiles muy, muy altos, como por ejemplo Pavel Durov. Pero bueno, es una opción que también es muy amigable en cuanto a Bitcoin y que existe. Hay una diferenciación entre la donación, ¿no?, y por inversión, en el sentido de que hay lugares en los que no hace falta que lo dones como tal, que pagues, entiendo, sino que hagas una inversión allí, pues no sé, de un inmueble. O de hecho, así era en España, ¿no?, con la Golden Visa esta que había, que tú compras una propiedad por más de $500,000 y tal. Entonces, cuéntanos esa diferencia, y si hay algunos de estos lugares que han nombrado
que sí tienen más sentido para no tener que directamente gastarte el dinero en una donación y que pueda ser un poquito más productivo porque al final haces una inversión en un activo o en algo que te pueda servir más allá. Las Golden Visas al final son programas de residencia por inversión en el que a cambio de esa inversión se consigue la residencia y después de unos años, en muchos casos, el camino a la ciudadanía y la posibilidad de naturalizarte sin tener presencia física necesaria en el país. Normalmente si consigues un visado o una residencia tradicional, el país te pide que vivas en el país para no perder esa residencia. Con la Golden Visa, como estás realizando la inversión, no se te pide que estés en el país y te da una flexibilidad extra. Ahora bien, en cuanto al modelo de inversión versus donación, es muy interesante porque hay varias cosas que comentar. Lo primero es, en la mayoría de los países se da las dos opciones. Se da la opción de o bien realizar una donación o bien una inversión, por ejemplo, en inmobiliario, en real estate. Es lo más popular, en las Golden Visas es lo más común, en Turquía, por ejemplo, es muy común. ¿Qué pasa? Que en los países del Caribe, por ejemplo, estas inversiones inmobiliarias son solo en inmuebles, en proyectos aprobados por el gobierno. Por lo tanto, como te puedes imaginar, estos proyectos tienen un sobrecoste con respecto al precio de mercado de la propiedad. Y ya no solo eso, en muchos casos la inversión que se pide es diría que el doble en muchos casos de lo que se requiere cuando es una donación. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros solemos recomendar la donación porque primero, sabes exactamente lo que te está costando, no tienes el riesgo encubierto de no poder revender el real estate, la propiedad, hasta dentro de unos años, no saber si el programa va a seguir siendo atractivo y que va a haber alguien que te lo compre al mismo precio, no saber realmente cuánto estás pagando de sobrecoste con respecto al libre mercado y después que es más complejo. Tienes una propiedad en el extranjero, tienes que... En muchos casos recomendamos visitar para entender qué estás comprando, ver que te gusta la propiedad. Entonces, lo solemos recomendar para personas que buscan realmente mudarse y utilizar esa propiedad. Pero si no, el modelo de donación es mucho más limpio, mucho más claro, mucho más eficiente y en muchos casos para bitcoiners lo que suele compensar o cómo lo suelen plantear es que prefieren hacer un desembolso menor y poder mantener la exposición a Bitcoin que no, por ejemplo, desembolsar $400.000 en real estate. Prefieren donar 200.000 y quedarse 200.000 en Bitcoin. Claro. Y realmente es un argumento que muchas veces utilizan y aparte que en muchos casos también con la tendencia que estamos viendo ahora de préstamos vaqueados por Bitcoin, en muchos casos, sobre todo los que tienen un patrimonio en Bitcoin considerable, lo que hacen es simplemente pedir un préstamo contra su Bitcoin, utilizan el fiat, utilizan los dólares para la donación y o bien lo repagan o bien pues esperan a que fiat se vaya a cero y no tengan que repagar el préstamo. Esa iba a ser mi siguiente pregunta, pero veo que estás adelantado totalmente, Alex. Y por otro lado, preguntarte también si, en el caso, por ejemplo, de El Salvador, si existe directamente la opción de, pues como acabas de comentar en Antigua y Barbuda o en otras del Caribe, que es que te dejan la doble opcionalidad, ¿no?, de inversión o donación, o no, o simplemente está la de donación en el caso de El Salvador. En El Salvador es solo donación. De hecho, bueno, las tenemos todas en nuestra página web. Si me dejas hacer la claro promo en citizenx.com. De hecho, lo dejamos aquí abajo. Tenemos ahí todas las rutas de todos los países. En El Salvador, la única disponible para conseguir la ciudadanía directa es la donación de $1 millón ahora mismo. Va a haber más opciones pronto, pero ahora mismo es la única que existe. Pero cuando dices más opciones es porque van a haber varias o ya será por... Bueno, no sé, entiendo, por la sonrisita que saques, entiendo que no se puede saber o no se puede decir directamente. Sí, pero aún no puedo comentar mucho, pero va a haber más opciones. Más allá de los inmuebles y todo esto. Bueno, opciones distintas en El Salvador. Ahora mismo la que existe es donación de $1 millón y se consigue la ciudadanía de forma directa. Es el programa más rápido del mundo
tarda ahora mismo 45 días en aprobar la solicitud y en 45 días puedes tener tu pasaporte salvadoreño. Tienes que ir a una embajada, bien en Sevilla, bien en Los Ángeles o en San Salvador, para conseguir el pasaporte, porque son pasaportes biométricos. Sevilla? Sí, en Sevilla. Es que no Madrid, sino en Sevilla, en Los Ángeles. Sí. En Los Ángeles, California y en San Salvador. Wow. ¿Por qué? Son los puntos en los que pueden colectar los datos biométricos y emitir los pasaportes. Entonces, como parte del programa, para conseguir el pasaporte, la ciudadanía la consigues de forma telemática, remota, pero para emitir el pasaporte y conseguir tu documento tienes que aportar tus datos biométricos, las huellas y demás, y para eso pues tienes que hacerlo desde Sevilla, Los Ángeles o bien en San Salvador. Muchos países están transicionando a este modelo también. Por ejemplo, Vanuatu en el Pacífico Sur era uno de los programas más fáciles, pero ahora también han introducido pasaportes biométricos y tienes que visitar bien Dubái, Hong Kong o Vanuatu para conseguir el pasaporte. Y, por ejemplo, los países del Caribe ahora mismo lo puedes hacer completamente remoto, pero están comentando y van a introducir una ley de que tengas que visitar el país al menos 30 días. Pero comentando también en relación al tema de residencia, por ejemplo, en El Salvador, como ciudadanos españoles también es muy fácil, si te quieres mudar a El Salvador, simplemente conseguir la residencia. Son sobre $500, es un proceso muy sencillo y puedes mudarte a El Salvador. ¿Qué pasa? Que tienes que vivir allí, si no la vas a perder, se va a revocar, y después de 3 años, creo que son para ciudadanos españoles, puedes naturalizarte, que es lo que comentábamos antes de la vía de ciudadanía por naturalización. ¿Qué pasa? Que para muchas personas, sobre todo los que no son españoles, que no tienen estos tratados más amigables, españoles y centroamericanos, por ejemplo, norteamericanos, canadienses, australianos, alemanes, franceses, la opción de 1 millón es una opción muy buena porque pueden conseguir el pasaporte de forma automática. Al final, o bien pagas con tu tiempo viviendo allí, o bien pues simplemente haces la donación y lo consigues. He escuchado este caso, lo he estudiado y demás, y hay lugares, justo por esa cercanía, ¿no?, de cultura y demás, en los que se acorta el tiempo, digamos, de estar allí. Pero luego he visto casos, y ahora me corriges si me equivoco, como por ejemplo Paraguay, que también es un lugar en el que quiero preguntarte, en el que se alarga un poco más, en teoría porque... No lo sé, pero esto es lo que me han dicho o esto es lo que he estudiado y lo que he visto. Son primero 2 años como residente temporal, digamos, y luego son otros 3 para naturalizarte. ¿No es como el caso de El Salvador, que son directamente 3? ¿O hay diferenciaciones o sí se puede reducir ese tiempo? Sí, son 3 en total, pero normalmente el camino a seguir, al no ser que haya un programa especial de residencia como una Golden Visa, una residencia por inversión, primero se consigue una residencia temporal y después de un tiempo en el país se consigue una residencia permanente y después se aplica a la ciudadanía. Se solicita la ciudadanía, te naturalizas, que es lo que se suele decir. Entonces, por ejemplo, en Paraguay, en Panamá, es uno de los países más rápidos para españoles, en el que puedes conseguir la ciudadanía con 2 años de residencia temporal y 2 años de residencia permanente. Y después puedes aplicar, puedes solicitar la ciudadanía panameña. ¿Qué pasa? Que Panamá, por ejemplo, también tiene un programa de residencia por inversión, una especie de Golden Visa, con el que si inviertes en el país puedes conseguir directamente la residencia permanente. Entonces, para españoles, de nuevo, lo hace muy atractivo porque si consigues la residencia permanente realizando una inversión, solo necesitas esperar 2 años como residente permanente para después poderte naturalizar. La verdad que los españoles somos muy afortunados en cuanto a eso porque, por suerte, nuestros amigos de Centroamérica y de Sudamérica nos ofrecen muy buenas opciones para poder naturalizarnos. Otros países no tienen tanta suerte, por ejemplo Estados Unidos, países como Francia, Alemania, y por eso al final nuestro cliente típico suele ser de esas nacionalidades que lo tienen más difícil para conseguir esa ciudadanía por naturalización. Por ejemplo, en Panamá lo habitual son 5 años. Nosotros como españoles pues, tenemos mucha suerte de solo ser 2. Pero para muchas personas que dicen voy a esperar 5 años para tener mi plan B, para tener mi segundo pasaporte, me compensa invertir en otro país y básicamente acelerar mi tiempo para poder diversificarme.
Claro. Y no sé si os dan esta información o no, o es algo más privado, pero ¿realmente se utiliza esa colateralización o esa pignoración de Bitcoin para hacer préstamos colateralizados en Bitcoin y pagar este tipo de inversiones y tal? ¿Es habitual en vuestros clientes? O sea, ¿la gente lo hace habitualmente? Sí, es muy habitual y de hecho tenemos partnerships con No, varias vaya. plataformas de Bitcoin Lending y es algo muy común, sobre todo porque resuelve el problema de coste de oportunidad para Bitcoiners. Uno de los mayores problemas que tienen los Bitcoiners o que tenemos los Bitcoiners para gastar es nuestra preferencia temporal. Siempre pensamos que Bitcoin está infravalorado, por tanto, ¿por qué voy a vender mi Bitcoin hoy si puedo esperar 2 años? Y es un problema muy interesante con el tema de la ciudadanía, porque la ciudadanía es un activo que cuando lo necesitas ya es tarde. Entonces es como un seguro, lo tienes que conseguir antes de necesitarlo. No puedes comprar un seguro, asegurar la casa cuando ya tienes el incendio. Yeah. Entonces, esto precisamente es lo que hace que sea tan común el decidir colateralizar Bitcoin para conseguir dólares y con esos dólares diversificar tu portafolio de pasaportes y conseguir tu seguro antes de que la casa esté incendiada. Entiendo que, bueno, no sé si entrar en esto o no, porque a lo mejor pero ¿qué tipo de condiciones dan estos colaboradores que tenéis? O sea, ¿qué tipo de interés os dejan, no sé, más de, no sé qué temporalidad también, si son en años o si... Y también preguntarte por otro lado si se puede incluso, no sé si existe la opción de a lo mejor de pagos fraccionados o algo de ese estilo, o no, es un único pago, entiendo que también dependerá del lugar y demás. En cuanto a los pagos, el proceso, como suele funcionar, es nosotros para empezar a trabajar con alguien como cliente privado cobramos la mitad de nuestro fee de servicio, preparamos toda la solicitud, ayudamos a la persona a conseguir toda la documentación y, enviamos la solicitud al país. Cuando se envía la solicitud, se paga la otra mitad de nuestro fee y se pagan todas las tarifas administrativas del país. Y después, una vez que el solicitante ha sido aprobado, es cuando se realiza esa donación o inversión. Pero tiene que ser la cantidad en una única transacción. No puede ser, como comentabas, de pagos fraccionados y demás. Por eso lo que lo hace interesante es precisamente el poder, pues, por ejemplo, con un activo como Bitcoin, colateralizar y conseguir un préstamo. Trabajamos con diferentes plataformas, algunas son con custodial, otras son self-custodial, multi-sig. Tenemos diferentes partners y ofrecen diferentes condiciones. Incluso en algunos casos, pues sé de clientes que han utilizado protocolos de DeFi para conseguir colateralizar Bitcoin, aunque no sea Bitcoin real, en muchos casos Rock Bitcoin, CBBTC, de Coinbase y demás. Pero bueno, también es una opción, sobre todo con esos préstamos que no tienen maturity. Y en muchos de los otros casos, cuando se colateraliza el Bitcoin como tal, sí que son préstamos con un maturity desde 1 año a más. ¿Cómo es este caso en el que, creo que lo comentamos antes de empezar a grabar y demás, me dijiste algo así como acumular Bitcoin de manera presupuestaria neutral, que como hay algunos países que permiten hacer esto? ¿Qué quiere decir esto exactamente? Eso es algo que se está comentando mucho en Estados Unidos con la nueva bill de Bitcoin para construir el tesoro de activos digitales del país, y una de las condiciones que se ha puesto es que todo ese Bitcoin que se adquiera tiene que ser de una forma neutral en cuanto al presupuesto, es decir, que el país no puede utilizar presupuesto para comprar Bitcoin. Entonces, lo primero que han comentado Besant, el director del Tesoro, es que van a utilizar Bitcoin confiscado. Espero que no confisquen más o que no les cree un incentivo a confiscar más, pero que van a utilizar Bitcoin que se ha confiscado de actividades criminales. Y es lo que comentaba, que hay otras formas también de conseguir Bitcoin sin tener que comprarlo, sin tener que usar presupuesto, que es, por ejemplo, emitiendo bonos, emitiendo deuda o emitiendo ciudadanía, que es lo que van a hacer, por ejemplo, con la Trump Card, la Gold Card.
que no es realmente ciudadanía, es residencia, es una Golden Visa en el que a cambio de $5 millones van a otorgar residencia permanente en Estados Unidos y un camino a la ciudadanía. Increíble, ¿eh? Como buscarse las mañas para conseguir ese activo tan, bueno, escasísimo, lo más escaso que exista en el planeta. Y ya, pues claro, para no gastar presupuesto, digamos, para no emitir más moneda o para no... Porque también trae muy mala prensa, ¿no? De repente utilizar presupuestos pues gubernamentales para comprar Bitcoin. Habrá mucha gente que dirá, pero esta gente que se lo gasta en este activo digital, ¿no? De dinero mágico de Internet, bueno, pues es otra forma, ¿no? O sea, es muy interesante que empiece a haber esta competición entre países, ¿no? Para atraer bitcoiners y para al final capitalizarse y que les vaya mejor en un futuro, porque a esos países sin duda pues les va a ir mejor. Esa competición que está habiendo entre países, ¿cuánto crees de relevante? Te he preguntado algo parecido antes, pero quiero incidir un poquito más porque no sé si empiezas a ver ya ese resultado en los países. Es decir, sí que es verdad que estamos tú y yo también bastante alineados, pues ya lo has dicho también con Argentina y con El Salvador y demás, pero ¿qué crees que les puede pasar a esos países que no van a estar alineados y que cada vez se ve más pues en Europa? No sé, el declive, ¿no? que está habiendo en esos países. ¿Crees que realmente es problemático o solo lo vemos algunos de nosotros que estamos más con los ojos puestos en eso? Para aquellos que a lo mejor sigan en esa burbuja de que al final pues, son países en los que se vive bien, en los que hay comodidades, en los que no parece que no hay problemas, ¿qué les podrías decir sobre este cercano futuro y cómo lo visualizas? Yo creo que hay una tendencia muy clara que es, hay una serie de países o de zonas en el mundo que están en declive y hay otras que están en ascenso. Y el problema para las personas que viven en las zonas que están en declive es que la mayor parte de sus vidas han vivido en países que eran líderes, en países que iban bien, y el declive actual puede llevarles a pensar que es un declive transitorio, que va a ser otra crisis, igual una crisis como la del 2000, una crisis como la del 2008, pero realmente creo que esta vez han cambiado muchas cosas y otras zonas del mundo están acelerando a una velocidad demasiado rápida como para que estas personas o estos países se den cuenta de que el declive en el que están no tiene solución, simplemente es cuestión de que el sistema colapse y después se reconstruya de forma adecuada. Creo que no solo China, pero otras zonas del mundo, otros países como Singapur, como Emiratos Árabes Unidos, como incluso El Salvador, están ascendiendo muy rápido. Y muchas personas podrían decir que ahora mismo los estándares de vida no son tan altos o no se vive tan bien como se suele decir comúnmente. Creo que en muchos casos ya hemos pasado ese punto. Quizá hace unos meses o un par de años podría haber estado de acuerdo con que en las zonas del antiguo mundo se vivía mejor, pero creo que cada vez más el nuevo mundo es el que lidera y esto se ve muy claro. Por ejemplo, las antiguas ciudades globales eran Nueva York, Londres y Tokio. Creo que cada vez más es Miami, Dubái y Singapur. Y creo que este cambio de paradigma hace que muchas personas les cueste aceptarlo y creo que estos países del mundo que está ascendiendo, de las zonas que están ascendiendo, son también los que están adoptando Bitcoin y los que están atrayendo no solo el capital, sino también el talento humano. Los bitcoiners que deciden irse a Dubái, que se van a Singapur, que se van a El Salvador porque son países amigables, que los tratan bien y que no quieren confiscar su riqueza, porque al final es algo que en los países en declive estamos viendo como cada vez más para poder financiar un sistema que es insostenible, una deuda que cada vez crece más y poder seguir manteniendo
subsidios para que la población siga votando y para poder mantenerse en el poder, lo que hacen es subir los impuestos y la gente productiva se va. Intentan que la gente productiva no se vaya con los exit taxes y los impuestos de salida. Y lo siguiente que va a pasar es que van a intentar cobrarle impuestos a la gente que ya se ha ido por el hecho de ser ciudadanos. Y por eso el motivo de diversificar tu portafolio de pasaportes, tu ciudadanía, porque son países a los que no les va a quedar otra alternativa que intentar confiscar todo lo que puedan para mantener el sistema, todo lo que puedan al final durante el declive, y que es algo que ya hemos visto como ha sucedido en sitios como Cuba o como Venezuela, y que creo que por desgracia vamos a ver en Europa pronto. Es duro. Y la putada es para aquellos que se den cuenta muy tarde, ¿no? Como decías, en ese seguro que ya no puedes comprar cuando ya es tarde. He estado leyendo, Alex, sobre ciudadanías digitales o descentralizadas. ¿Crees que esto tiene lógica o es una fumada? O sea, ¿cómo funcionan exactamente y de qué se trata? Sí, uno de los pioneros de todo eso es Balaji Srinivasan, que era el antiguo CTO de Coinbase, es uno de nuestros inversores que escribió el libro The Network State. Lo recomiendo bastante. La tesis principal es que comunidades online se van a poder juntar para conseguir reconocimiento internacional y soberanía y poder formar sus propios países. Y alrededor de esa tendencia pues han surgido muchas comunidades digitales, ciudadanías digitales, que muchas de ellas no significan nada, no son más que un grupo de amigos que dice que tienen un pasaporte, pero también hay otros experimentos interesantes. Creo que el que más utilidad tiene en ese sentido quizás sería la e-residency de Estonia, que es algo más tangible, está emitido por un país, está emitido por Estonia y te da el derecho de acceder a servicios digitales del gobierno de Estonia, por ejemplo, incorporar una empresa en Estonia. También está, por ejemplo, la e-residency de Palau, otra residencia digital, que de nuevo no te da demasiados derechos, pero está emitida por un país y es un documento legal. Si quieres una segunda forma de identificación, sirve, y es algo que, por ejemplo, mucha gente utilizaba para abrir cuentas en exchanges, para no tener que utilizar su identidad principal, su pasaporte, su tarjeta de identidad. Que ahora mismo cada vez más exchanges, por desgracia, no lo aceptan, y también por eso la gente busca segundos pasaportes como segunda forma de identidad. Pero volviendo a todo el tema y al experimento de nuevos países, comunidades digitales, creo que es bastante interesante, y hay también dos experimentos que no empezaron como comunidades digitales, sino que empezaron como comunidades físicas y que ahora mismo cada vez más una de ellas consiguió o está intentando conseguir reconocimiento internacional y la otra no tiene territorio. La última, la segunda, es la Orden Soberana de los Caballeros de Malta, que es el único país del mundo reconocido internacionalmente que no tiene territorio. Es un país que no tiene terreno, no tiene nada en el mundo físico, pero es un país. Y el otro es Liberland, que es un territorio que estaba entre Serbia y Croacia, si no me equivoco, está entre Serbia y Croacia, y era un territorio que no estaba reclamado por ninguno de los dos países. Decidieron reclamarlo y reclamar que era un nuevo país, y muchos de los esfuerzos de Liberland van hacia conseguir ese reconocimiento internacional para convertirse en un país y que realmente los ciudadanos de Liberland sean reconocidos como ciudadanos y puedan, pues, por ejemplo, viajar con ese pasaporte. Que es un camino que llevan años intentando, es un camino muy difícil y que incluso otros países más reconocidos internacionalmente como Palestina, como Taiwán, ni siquiera están reconocidos plenamente como países. Entonces es un espectro de reconocimiento, y al final lo que quieres es un país que esté reconocido, que te dé beneficios y que sea un pasaporte fuerte. Por eso muchas personas pues deciden invertir en países e invertir en ciudadanía. Pero creo que es un experimento muy interesante y que en el futuro, seguramente más lejano de lo que pensamos, sean décadas, sí que va a haber comunidades digitales que puedan conseguir condiciones especiales de los países. Ya es algo que sucede, por ejemplo, con las empresas. Cuando Google se quiso ir a Irlanda, consiguió un acuerdo favorable por parte de Irlanda por mudar sus oficinas europeas al país. Y creo que es algo que individuos van a poder negociar
cada vez más. Seguramente veamos a Elon Musk negociando directamente con un país para conseguir tratados especiales, para conseguir protección o tratados impositivos especiales, y que comunidades de personas seguramente puedan conseguir. Es algo que incluso nosotros desde CitizenX de cierta forma hacemos. Nosotros agregamos las preferencias de los inversores en ciudadanía y negociamos con los países para que creen programas atractivos y favorables para ellos. Entonces, aunque no sean países como tal, sí que es una forma de negociación del individuo o de comunidades de individuos con los países, que va también muy en relación con la tesis del individuo soberano, uno de mis libros favoritos. Sí. Muy bueno, por cierto, recomendadísimo. Estos países en los que empiezan a coger protagonismo o que cada vez también van rotando dependiendo de las políticas que obtienen y de estos incentivos económicos, podríamos decir, pues como bien has dicho, pues también se ha puesto mucho más de moda pues Dubái, incluso bueno, otros lugares, pero lo que me crea curiosidad es por qué, por ejemplo, se está poniendo también muy de moda Paraguay, que te lo he nombrado antes, porque está cogiendo protagonismo últimamente, y si hay algún otro lugar que también esté atrayendo sobre todo pues gente española, europea, que decide ir a estos lugares en concreto. ¿Qué tienen de especial? Paraguay tiene muy buenas condiciones a nivel fiscal. Es un país con un modelo de fiscalidad territorial, que quiere decir que solo tributas sobre lo generado dentro del país. Entonces, es muy atractivo para nómadas digitales, emprendedores que tienen negocios online y que pueden básicamente ser residentes fiscales en Paraguay con condiciones muy favorables. A nivel de ciudadanía no es el país más interesante porque tiene un proceso bastante más largo que otras opciones, como por ejemplo Argentina, que serían solo 2 años si te mudas a Argentina, pero fiscalmente es muy favorable. Argentina no es favorable fiscalmente si te vas a vivir a Argentina. Paraguay sí que es una muy buena opción, igual que por ejemplo Panamá. Son muy buenas opciones a nivel fiscal, y por eso pues cada vez más se hacen más populares entre nómadas digitales, emprendedores online, y muchas veces también por el desconocimiento de la diferencia entre residencia y ciudadanía. Que tú puedas conseguir la residencia en Paraguay y pagar impuestos o no pagarlos en Paraguay o pagar pocos, no quiere decir que tengas un camino fácil hacia la ciudadanía, que en Paraguay no lo es. Pero muchas veces, como se confunden estos términos, pues se hace popular el pasaporte de Paraguay, la ciudadanía de Paraguay. Realmente Paraguay, el mejor caso que tiene ahora mismo, el mejor caso de uso, es como residencia fiscal, sobre todo para emprendedores digitales y nómadas digitales. O sea, cuando dices que no es fácil, en realidad es por temporalidad, ¿no? No por burocracia. O sea, es porque es más largo el negocio. También es por burocracia. Sí, la burocracia también es bastante tediosa en Paraguay, sobre todo porque es un proceso de ciudadanía por naturalización normal. Simplemente por estar unos años en el país, puedes después optar a la ciudadanía, pero de nuevo, no es un proceso, no es ni el más rápido en Hispanoamérica. Hay otras opciones como por ejemplo Argentina, que son 2 años. Perú, que eran 2 años también, lo acaban de cambiar esta semana y lo acaban de subir a 4, pero también eran 2 años. Y hay opciones más rápidas, y después a nivel de burocracia y de proceso tampoco es el proceso más sencillo, pero de nuevo es una opción muy buena como residencia fiscal. Entiendo, Alex, que en tu caso pues naciste en España y seguirás teniendo familia en el país, y estoy convencido de que probablemente España te importa, ¿no? Porque tienes ese vínculo. Hemos hablado también de el futuro de Europa y qué opinas más concretamente del futuro de España y de los que están en España, y si crees que puede llegar un punto en el que ya sea tarde para muchos de ellos. Y entiendo que depende muchísimo de la casuística de cada persona y todo eso, pero ¿qué recomendarías en cierto modo para alguien, no sé, pongamos un caso, alguien que tiene la posibilidad de viajar o de estar trabajando en otras partes del mundo porque trabaje de forma remota o que tenga ciertos ahorros y tenga la posibilidad de moverse? Vamos a poner un caso como supuesto, ¿no? Una hipótesis de un español joven que tiene la posibilidad de moverse.
¿Y qué le recomendarías aproximadamente para que pueda hacer? Le recomendaría irse lo antes posible, porque por desgracia no creo que la situación vaya a cambiar. Creo que va a ir a peor y que cada vez va a ser más difícil irse. De hecho, es lo que comentábamos con los exit taxes, por ejemplo, personas que ya han construido un patrimonio, que ya tienen un negocio, tienen prácticamente imposible poder irse del país. Entonces, en muchos casos, la alternativa es irte antes de construir algo e irte para poder construir ese algo y poder hacer que crezca, poder reinvertir y no tener que estar sosteniendo el peso del Estado. Por desgracia, creo que es el mejor consejo que puedo dar. Por suerte también hay buenas opciones en Europa. No tienes que cruzar el charco, no te tienes que ir a Hispanoamérica, no te tienes por qué ir a Dubái ni a Singapur. En Europa creo que aún hay buenas opciones. Polonia, por ejemplo, es una opción que a mí personalmente me gusta mucho. Incluso Andorra, aunque sea quizá menos accesible, pero está muy cerca. Portugal tenía unas opciones muy buenas con el NHR, que ahora mismo con el NHR 2.0 ya es un poco más complicado. Pero bueno, hay opciones en Europa, incluso Malta, Chipre, no son malas opciones, sobre todo si quieres estar cerca de España. Y si te da un poco más igual la proximidad geográfica, pues Dubái, Singapur, y hay muchas opciones en Hispanoamérica. A mí El Salvador es la que más me gusta, como bitcoiner, obviamente, y porque creo que tiene la oportunidad de convertirse en el nuevo Singapur en Centroamérica. No me gusta mucho decir el nuevo Singapur porque creo que El Salvador es diferente y tiene la oportunidad de hacer algo nuevo y algo distinto y ser el nuevo Salvador. Pero bueno, creo que tiene una oportunidad de crear un proyecto de país muy interesante y obviamente pues gente joven tiene ese tiempo para poder apostar por algo en lo que crean que va a funcionar y seguramente a todos nos hubiera gustado estar en Singapur en los años 2000 o estar en Dubái en los años 2000 y estos últimos 20-25 años ver todo el crecimiento y aprovechar todas esas oportunidades. Creo que ese es el momento para El Salvador. Pero lo dicho, en cuanto a España, por desgracia creo que no hay muchas opciones, teniendo en cuenta la demografía también. Creo que la demografía es destino y con la cantidad de población que hay que se sustenta a base del Estado, creo que simplemente no es posible que haya un cambio y el único cambio pues, va a venir a través de penuria, de pobreza y de sufrimiento. Un poco lo que hemos visto que pasó en otros sitios, como por ejemplo, de nuevo, Cuba, Venezuela, que aún no hemos visto ese cambio, pero que si algún día llega ese cambio, va a llegar pues, a través de mucho dolor y que por desgracia creo que es el camino por el que va España. Al final somos como vacas lecheras para el gobierno, ¿no? Y no quiere perder esas vacas porque estaría perdiendo la leche y en ese caso hay muchas veces, conozco muchos casos en los que no es tan fácil desprenderse al 100% o desvincularse al 100% o intentan buscarte esas cosquillas, ¿no? para poder justificarlo. A veces hay zonas un poquito grises en las que, oye, pues parece que sí, pero luego te dicen que no está del todo correctamente hecho, que no te has desvinculado del todo, que sigues teniendo ciertos arraigos, ciertas vinculaciones, ¿no? ¿Cómo se puede hacer bien esto, Alex? O sea, un español que quiera irse y que lo haga bien, ¿qué tiene que tener en cuenta para poder hacerlo correctamente y que no le busquen esas costillas y tenga problemas? Lo primero de todo, nada de esto es consejo financiero ni fiscal, que luego mis abogados me echan la bronca. Pero básicamente es muy interesante porque España lo que hace es tiene en cuenta tu centro de intereses vitales. ¿Y qué es tu centro de intereses vitales? Pues nadie lo sabe. No lo saben ni ellos. Entonces, que no se sepa, lo que hace es que pueda ser lo que ellos quieran que sea.
Entonces, lo que se recomienda o lo que se suele decir es que tengas los menos intereses vitales en España posibles. En muchos casos, pues tu familia va a seguir viviendo en España, pero se recomienda pues no tengas propiedades en España, no tengas cuentas de banco en España, intenta no tener negocios en España, no tengas ningún interés en España. Entonces, de nuevo, esto es mucho más fácil de hacer si aún no te has establecido, si aún no has tenido pues esa creación de riqueza, esa creación de patrimonio. Y por eso digo, sobre todo gente joven, es importante irse pronto, irse antes de hacer eso, porque si te quieres ir después, tienes que conseguir cortar todos esos lazos y desvincularte completamente para no poder dejar ningún margen de duda a que tengas intereses vitales en España. Y después, obviamente, pues la regla de la típica de los 183 días, que no es solo eso, sino es que no sea, por ejemplo, España el país en el que pasas más tiempo, que esto es algo que muchos nómadas digitales no tienen en cuenta, que dicen, no, yo viajo por el mundo, soy nómada perpetuo, viajero perpetuo, y no tengo residencia fiscal. Bueno, ya, pero si tú pasas un mes en España y no pasas más de un mes en ningún otro país, créeme que España te va a considerar residente fiscal en España. Entonces, básicamente, pues tener una justificación clara de que no vives en España y de que vives en otro país, que también es muy interesante. Cuando te vas de España te hacen declarar a dónde te vas y decirles exactamente dónde vas a vivir, que es un poco Gestapo, pero bueno, al final es el sistema que hay. ¿Crees que es posible llevar a la práctica este PT, que le llaman este perpetual traveler o este viajero perpetuo sin residencia fija? O sea, ¿es realmente posible? Porque conozco varios casos en los que les ha sido casi imposible justificarlo del todo. Entonces, ¿conoces tú casos reales de esto que se pueden hacer? Sí, es posible. En muchos casos, en la mayoría de los casos, no es recomendable, simplemente por consideraciones de estilo de vida. Y de que en muchos casos pues las personas no les gusta ser nómadas a tiempo completo, les gusta tener una serie de bases, por ejemplo 3, 4 bases por el mundo y pasar tiempo entre esas bases, no tanto el tener que estar viajando y el tener que estar preocupado de que ninguno de esos países en los que viajas o en los que pasas tiempo te considere como residente fiscal. En muchos casos el camino a conseguir eso es ser primero residente fiscal en un país que sea bastante amigable, que no te vaya a poner demasiados problemas en dejar de ser residente fiscal allí, por ejemplo, lo contrario de España, pero si te vas a un país como por ejemplo Paraguay y después dejas de ser residente fiscal en Paraguay, no, lo normal es que no te hagan demasiadas preguntas de a dónde te vas, justifícamelo, pero ¿qué pasa? Si te pones a viajar y en esos viajes pasas un mes en España, España te va a reclamar seguramente, te va a preguntar que dónde eres residente fiscal y no les va a gustar la respuesta de que no eres residente fiscal en ningún sitio. Seguramente lo que te digan es que si no eres residente fiscal en ningún sitio, lo eres en España. Entonces... ¿Y es real, perdón, Alex, ¿y es real esto que se cuenta de que realmente hay seguimiento exacto de los vuelos, por ejemplo, que es cuando llegas a España y todo ese tipo de cosas? O sea, ¿o no? ¿O es un poquito más subjetivo? No sé. Por suerte no estoy en Hacienda y no sé exactamente lo que hacen y los procesos que tienen, pero sí que España es uno de los países más avanzados en cuanto a eso y que más persigue todo ese tema. Entonces, sí que es algo que si se investiga, es algo que se tiene en cuenta y que se utiliza, incluso redes móviles oye, tienes una línea de teléfono móvil a tu nombre y este teléfono móvil ha estado tantos días en España. Que, de nuevo, seguramente pues, sea más en casos en los que hay investigaciones, porque simplemente pues, no se puede hacer una investigación masiva al estilo China a toda la población, pero sí que es algo que se utiliza, sí. Antes hablabas de estas bases, no solo como perpetual traveler o como viajero perpetuo, sino también pues, para hacerte tu teoría de las banderas, ¿no? ¿Dónde posicionar esas banderas? Vamos a explicar qué es exactamente la teoría de las banderas y vamos a poner un caso. Ponme un caso, Alex, de diferentes banderas que podrían ser interesantes y que tienen sentido en cada uno de los casos.
Sí, la teoría de banderas es plantar diferentes banderas en diferentes países para maximizar tu libertad. Las banderas, como comentábamos antes, pues una puede ser el pasaporte, y voy a poner de caso a Pavel Durov, que nació en Rusia, tenía el pasaporte ruso y después consiguió el pasaporte de St. Kitts por inversión, consiguió el pasaporte francés por excepción y después consiguió el pasaporte de Emiratos también por excepción. Y pues dentro de esa bandera del pasaporte tiene ese portafolio, esos 4 pasaportes. Después, en cuanto a la residencia, él vive entre Francia y Emiratos y Dubái, que sería la otra bandera. Tiene la empresa Telegram, está en Emiratos, es una empresa que está en Emiratos Árabes Unidos, que sería otra bandera, y después podríamos hablar pues, de muchas otras que no son públicas, como pues, las cuentas bancarias, activos digitales, Bitcoin y demás. Imaginemos que tienes, pues eso, ¿no? Diferentes pasaportes. ¿Tú realmente, bueno, primero, la primera pregunta sería, ¿cómo utilizarlos? Es decir, o sea, yo tengo, no sé, 3 pasaportes y ¿cómo se debería utilizar correctamente? Y si eres, en cierto modo, invisible para aquellos que no utilizas el pasaporte, es decir, porque tú al final estás registrando que estás viajando, por ejemplo, con uno de ellos. En un caso concreto, oye, voy a hacer un viaje y solo me llevo uno de los pasaportes, registro ese pasaporte como viajero. ¿Eres como un poco invisible para los otros o cuáles serían los casos de uso que tendría más o menos sentido? Sí, realmente la única restricción es que tú tienes que usar, si eres ciudadano en un país, cuando entres tienes que usar el pasaporte de ese país. Si tú eres ciudadano de España, cuando entres a España tienes que utilizar tu pasaporte español. Más allá de eso hay mucha libertad. Por ejemplo, si con tu pasaporte de España no tienes acceso sin visado a Sudáfrica y entras en Sudáfrica con tu pasaporte de Antigua y Barbuda, perfecto, y deberías hacerlo porque no necesitas el visado y es la forma que tienes de entrar a Sudáfrica. Dicho esto, en cuanto a la información, a día de hoy muchos países comparten la información y, por ejemplo, si tú vas a, no sé, Emiratos con tu pasaporte español, Emiratos no es que vaya a compartir a España la información, pero seguramente si hay una investigación, si España te busca, pues se pueda llegar a saber, y en muchos casos da igual que utilices un segundo pasaporte porque ese segundo pasaporte va a estar con el mismo nombre. Claro. Si bien hay casos en los que es posible hacer un cambio de nombre también con el nuevo pasaporte, como por ejemplo es el caso de Turquía, en el que se puede hacer un nombre local, se puede traducir al turco tu nombre, y eso puede dar quizá una capa extra de privacidad en algunos casos, pero una de los mitos es que si tú viajas con un segundo pasaporte es imposible que tu país se entere. En algunos casos sí, pero al final, a día de hoy, todos los países comparten tanta información que seguramente entre países aliados, del mismo bloque, que cambia mucho. Por ejemplo, estamos hablando de Rusia, de China, incluso de Emiratos, pero lo más normal es no contar con eso. Que, oye, siempre es algo que está bien, pero no recomendaría a nadie pues, conseguir un segundo pasaporte pensando que va a ser James Bond y que va a estar por debajo del radar. Hasta ahora no hemos hablado más que muy por encima de Suiza. ¿Qué pasa con Suiza? Porque se supone que es un sitio, pues yo diría que con un lugar de los mejores pasaportes del mundo. Es un sitio que sigue estando pues, en un lugar geolocalizado agradable, con seguridad, todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa con Suiza? Suiza es uno de los pasaportes más fuertes del mundo, no solo porque permita viajar a muchos países sin visado, sino porque tradicionalmente Suiza ha sido un país neutral. Es el motivo por el que, por ejemplo, nosotros decidimos incorporar la empresa en Suiza. CitizenX es una empresa suiza, porque creíamos en esa neutralidad y sobre todo también pues, las leyes de privacidad suizas. Por desgracia, creo que esto es cada vez menos verdad. Cada vez Suiza se acerca más a la Unión Europea, ofrece menos garantías a nivel de privacidad. De hecho, por ejemplo, Proton ha anunciado recientemente que van a mover toda su infraestructura fuera de Suiza por una nueva propuesta de ley
contra la privacidad en Suiza. Y también creo que en casos como, por ejemplo, cuando se congelaron activos de ciudadanos rusos, cuando empezó el conflicto entre Rusia y Ucrania, Suiza decidió congelar y en muchos casos confiscar activos a ciudadanos rusos en base a su ciudadanía y su nacionalidad. Y para mí eso fue un hecho bastante relevante porque, en mi opinión, fue un cambio de paradigma en el que Suiza no se mantuvo neutral, sino que tomó parte en el conflicto y se alineó con la Unión Europea en este caso. Y creo que cada vez ofrece menos garantías, cada vez es menos neutral, y creo que la nueva neutralidad, de nuevo, son países del mundo que está ascendiendo, por ejemplo, Emiratos, Singapur, El Salvador, creo que son los nuevos países neutrales. Y además es muy interesante porque son países que los antiguos países neutrales del siglo XX eran países que estaban entre el comunismo y el capitalismo, estaban entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero creo que los países del siglo XXI son países que son claramente capitalistas y que quizá podamos argumentar que son una mezcla entre el orden y la anarquía, que cada vez más el mundo occidental es la anarquía y después tenemos el orden, por ejemplo, en potencias como China, y que es algo que adoptan muchos de estos países como Singapur, como Emiratos. Y que en muchos casos se mantienen neutrales y reciben inversiones de China, desarrollan infraestructura trabajando con China, tienen acceso sin visado a China y mantienen esta neutralidad entre Estados Unidos y Occidente y China. Y me parece que son los nuevos puntos neutrales del mundo. Pues qué interesante, Alex. Voy a ir por otro lado. Te voy a preguntar algo que bueno, en muchas personas con las que me cruzo en diferentes eventos por todo el mundo, ¿no? De hecho, dentro de poco voy a estar en bastantes países de Hispanoamérica y tal, y seguramente tendrás clientes que tengan Bitcoin sin KIC. Bitcoin que está, digamos, pues más invisible. Y antes comentabas que hay algunos de estos países que hacen pues AML, que sí que pueden pedir procedencia de fondos y ese tipo de cosas. O sea, ¿hay problemas con esto o no? ¿O no es algo que sea problemático? Depende del país. Por ejemplo, te diría que Antigua y Barbuda es bastante estricto a la hora de probar la procedencia de los fondos. Estricto en el sentido tradicional, no tanto de que sea estricto por la dificultad, sino que es estricto porque son tradicionales y les cuesta entender, por ejemplo, que has conseguido Bitcoin sin KYC. Entonces, en otros países pues, que son más amigables, lo entienden mejor y se puede presentar un caso sólido si se puede demostrar que realmente pues, compré este Bitcoin en 2013, ya está. Pero sí que es cierto que otros países como por ejemplo Antigua y Barbuda, países más tradicionales, sí que puede hacer que el caso sea más complicado o que la solicitud sea más complicada. No es el caso de lo que hablabas de El Salvador y todo eso, que lo entiendo que están más asesorados por esa parte y que entienden un poquito más esto, ¿no? El Salvador lo entiende mucho mejor porque, bueno, precisamente pues ellos tienen Bitcoin. Claro. Claro. Entonces saben lo que es, sí. Pues vamos acabando, Alex. No sé si hay algo que se nos ha quedado en el tintero, algo que quieras decir que sea importante, que la gente sepa o que tú consideras relevante y que no te he preguntado por ello. No, la verdad es que creo que eso es todo. Hemos dado un buen repaso a todo y sobre todo me parece muy interesante explicar la conexión entre Bitcoin y ciudadanía y creo que hemos hecho un buen trabajo con eso, o sea que te lo agradezco mucho. Pues gracias a ti por dar tanta luz. La verdad que me encanta cómo lo explicas de forma tan clara, tan contundente, es muy clarividente y efectivamente encajan muy bien estos dos mundos, ¿no? De hecho, creo que es el mismo mundo y Bitcoin es muchas cosas
y también es una llave para construir la vida que quieres, ¿no? Y esa vida se puede construir cada vez en más partes del mundo. Así que me alegra que haya empresas como la tuya y personas como tú que faciliten este puente, este camino para que haya más personas libres en el mundo gracias a Bitcoin también. Así que gracias, Muchísimas Alex. gracias, Adrián. Y al final del todo siempre hago la pregunta de ¿a quién te viene en mente que puede venir de invitado como has venido tú a Bitcoinismo y que consideras que puede traer algo fresco, algo interesante que contar? No sé si has hablado ya o si tienes relación con Álvaro de María. Pero... Sí, sabía que estabas con él en mente, porque además está colaborando con Sí. vosotros, ¿no? Y es parte del equipo. Sí, tiene un concepto muy interesante que es bastante parecido a lo que hemos comentado nosotros, de que los países emitan ciudadanía para conseguir Bitcoin, y es que los países vendan territorio para conseguir Bitcoin. Yo creo que es algo que quizá puede ser percibido como más agresivo por los países. Es algo que, por ejemplo, ha hecho ya Egipto. Le ha vendido territorio o le ha alquilado territorio a Emiratos Árabes Unidos. Pero creo que es algo que va a ocurrir. No sé muy bien en qué país. Seguramente no sea en Europa, pero me parece una tesis interesante y que, bueno, no se lo he escuchado a nadie más en habla hispana. O sea que te recomiendo, si quieres abordar el tema, hablar con Álvaro. Y el tema de las micrópolis es súper interesante, sí. Hemos coincidido en muchos eventos de Bitcoin en el mundo, tenemos relación. Aún no ha venido de invitado, pero desde aquí le mandamos la invitación en conjunto para que venga. Y bueno, para quienes quieran pues, contactar con Alex, con CityNext o saber más sobre lo que hacen, también vamos a dejar aquí debajo el enlace. Y muchas gracias, Alex, por estar aquí y por compartir con nosotros. Muchas gracias, Adrián. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.